Muy bien, pues vamos a hacer una oración para poner en las manos de Dios la predicación del día de hoy. Acompáñenme, por favor. Bendito Padre, Señor nuestro, Dios Todopoderoso, alabado seas eternamente y por siempre. Te doy muchas gracias por la oportunidad que me das, Señor, de estar delante de ti y delante de mis hermanos para comentar las cosas que tú me has enseñado a través del tiempo. Te doy gracias por todos mis hermanos, maestros de la Biblia, teólogos, por medio de los cuales tú me enseñas y me permites también compartir a todos aquí, Señor. Te suplico, por favor, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, de tal manera que todo cuanto se diga aquí sea grato a tus ojos, sea guiado por tu Santísimo Espíritu. Señor, pongo esta predicación en tus manos y te lo suplico por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como ustedes saben, estamos meditando y hemos estado repasando varias cosas importantes de Efesios. Capítulo 4, vamos a continuar meditando la importancia que tiene el llevar una vida de acuerdo al llamado que tenemos de ser hijos de Dios. Voy a leer esta parte que ya hemos meditado varias veces. Por eso, yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Entonces, para nosotros poder llevar una vida de acuerdo al llamado que tenemos de ser hijos de Dios, es importante seguir el ejemplo supremo de Cristo. Nos debemos amar así como Dios nos ama. Por eso es que debemos amar así como Cristo nos dio el ejemplo de amar. Jesús oró para que estuviéramos unidos y de esta manera el mundo conociera a Cristo, reconocieran que Jesucristo fue enviado por el Padre. Para que se logre esta unidad en la iglesia, como nosotros ya vimos anteriormente, es importante que haya humildad, amabilidad, paciencia y tolerancia. En semanas anteriores mencionamos a Abraham, a Noé, Moisés, Jeremías y Ezequiel como ejemplos de paciencia, de tolerancia. Si nosotros perseveramos, si somos pacientes, entonces debemos considerarnos dichosos, pues no solamente se nos ha concedido la salvación, sino también que el sufrir, el soportar por la causa de Cristo, por ser cristianos. Debemos hablar del Evangelio y dar a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, independientemente del resultado. Tal vez nos escuchan, tal vez no. Nuestra fe en Jesucristo debe mostrar que es digna de aprobación, de gloria y honor. Si soportamos las pruebas, las dificultades con paciencia, recordando que las dificultades son temporales, pero la herencia que tenemos en Cristo es eterna. Nos espera una vida eterna de paz, de tranquilidad, pero sobre todo de la presencia de Dios. Todo es uno, ¿sí? Todo es uno. Vimos la semana pasada que el ejemplo máximo de unidad, ¿quién es? La Trinidad. 3 personas, un solo Dios. Entonces, Dios quiere que seamos uno, así como Dios es uno. El Señor Jesucristo dijo, te ruego que les ayudes a ser uno, así como tú y yo somos uno. Eso lo encontramos en Juan. Entonces, ¿de dónde es que vamos a comenzar a hacer todo esto? Aunque ya lo predicamos anteriormente, de la humildad. La unidad no es posible sin humildad. Debemos meditar, hacer conciencia, tener una conciencia apropiada no solamente de Dios, sino también de nosotros mismos. Tenemos que estar conscientes de quién es Dios. Tenemos que
recordar que la humildad produce amabilidad y la amabilidad produce paciencia y la paciencia amor que soporta, y gracias a todo eso podemos guardar la unidad. Si recuerdan la ocasión anterior les dije que nosotros no creamos la unidad, solamente la que la guardamos, la cuidamos. Más adelante, Efesios 4, del 4 al 6, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Entonces, tres personas diferentes, un solo Dios. Ahora, tenemos entonces la instrucción, el mandamiento de ser unos, de ser uno, de estar unidos. Pero tenemos que saber que este llamado a la unidad no es algo del Nuevo Testamento, no es algo exclusivo del Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento tenemos un llamado a llevar una vida digna y a estar unidos, a llevar una vida digna y a ser obedientes a Dios. Vamos al Salmo 15, versículos 1 al 5. Nos dice la Escritura: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracia a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que actúa así no caerá jamás. Vaya, qué tremendo. Voy a comentar brevemente de este salmo porque la verdad es que hay mucho que aprender de este salmo. El salmista primeramente se pregunta: ¿quién puede habitar en tu santuario? Nosotros queremos habitar en el santuario eterno, pero también queremos tener esta comunión como iglesia, ¿sí? Este lugar es un santuario. Este lugar es un santuario, ¿por qué? Porque aquí se predica la palabra de Dios. Es importante que entendamos que la perspectiva o la opinión que nosotros tengamos de la palabra de Dios es la opinión que tenemos de Dios. ¿Sí? Lo que tú pienses respecto a la Biblia es lo que tú piensas respecto a Dios. Si una persona ve una Biblia y la desprecia, cuidado, porque está despreciando a Dios, porque lo que está en la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios hablándonos. Y entonces en este lugar se predica la palabra de Dios, por lo tanto es un santuario, es un lugar santo. Es un lugar santo, ¿por qué? Porque Dios lo ha llamado a ser separado. ¿Separado para qué? Para su adoración. En este lugar venimos y nos reunimos para adorar a Dios. Y es súper importante llegar puntual. Gracias a Dios por la pandemia, ¿verdad? Porque somos más puntuales que antes. Anteriormente ahí ya empezó el servicio y ahí veníamos corriendo 5 minutos después, 10 minutos después y tocando y a ver si llego. Pero ahora, gracias a Dios, como les cerramos la puerta, pues igual que en la primaria, ¿no? Hace mucho tiempo les decía: oye, ¿y por qué a la primaria sí llegas? O al trabajo sí llegas, pues porque te cierran la puerta. Bendita pandemia, ¿verdad? Porque como tenemos cerrado, pues ahora sí todos llegamos temprano. Qué maravilloso. Gracias a Dios, ¿verdad? Qué bendición es la pandemia. Entonces, ¿quién puede habitar? Nosotros estamos habitando, no viviendo de siempre, pero congregándonos y teniendo la comunión. Y después dice: ¿quién puede vivir en tu santo monte? En el santo monte de Dios. Y vienen las respuestas ahí, respuestas maravillosas. Solo el de conducta intachable. Entonces, nuestra conducta delante de Dios tiene que ser ¿cómo? Intachable. Nos debemos conducir sin mancha, sin tacha, sin falla.
bien, al 100. Tenemos que practicar la justicia y decir la verdad de todo corazón. Siguiente, no calumniar con la lengua. Qué fácil es de pronto decir cosas aumentando, diciendo cosas que de pronto Guillermo no dijo, es que Guillermo dijo esta cosa que ni dijo. Y fíjate, Paola, que... Y entonces ya empezamos ahí con el chisme, ¿verdad? Que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracia a su vecino. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No hacer el mal. No hacer el mal, ni también acarrearle una desgracia. A lo mejor yo no le hago el mal directamente, pero hago algo que trae sobre él una desgracia. Mira, versículo 4, algo tremendo, que desprecia al que Dios reprueba. Oye, pero ¿qué no? Dios es un Dios de amor, sí, por supuesto, pero también Dios es un Dios santo. Yo no puedo aprobar lo que Dios reprueba. Si conozco a un violador, yo no puedo decir, ay, qué bueno. ¿En cuántos lugares no al día de hoy ya se permite de pronto que una persona adulta tenga relación con un niño menor de edad? Eso es algo que Dios aprueba no de ninguna manera. Entonces nosotros tenemos que despreciar esos lugares, esas leyes y esas cosas que el hombre hace, cosas que Dios reprueba. No las podemos de ninguna manera aprobar, sino más bien despreciar. Si Dios reprueba algo, nosotros lo tenemos que despreciar. Pero honra al que teme a Dios. Si tú ves a una persona que es temerosa de Dios, entonces tú la honras, tú le amas, tú le aprecias, tú le valoras, tú le ayudas, etc. Entonces esto nos lleva a pensar con quién está mi amistad. Porque de pronto nuestra amistad es mucho con personas que Dios reprueba. Tenemos una amistad y yo les he comentado, definitivamente nunca tu mejor amigo puede ser un no creyente. Tal vez puede ser un creyente, puede ser un amigo, pero no un mejor amigo. E inclusive puede ser un amigo ahí de lejitos, de por encima. Pero nunca tu mejor amigo. ¿Por qué? Porque no es alguien aprobado delante de Dios. El que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, yo no sé si te ha pasado a ti, pero de pronto en la vida, en el negocio que Dios me ha permitido tener en algunas ocasiones, me ha tocado no ganar en ciertos proyectos, porque bueno, pues ya quedé con el cliente de que su proyecto le cuesta 100 pesos, chispas, y de pronto ya mis gastos se van excediendo y ya llevo 120 pesos y digo, oh, ni modo. ¿Por qué? Porque una persona se compromete a hacer algo y tiene que cumplir. Podría dar muchos ejemplos al respecto, pero creo que el punto es claro, ¿verdad? Si tú te comprometes a hacer algo, después no puedes decir, ay, es que ya no me sale. Pues eso lo hubieras pensado antes. Eso lo piensas antes de pactar, antes de decir sale, va. Eso se dice antes. Conozco a un montón de personas que de pronto llegan y te hacen un trabajo, no sé, de albañilería o de plomería y dicen, oiga, faltan 20 pesos, faltan 50, ahora faltan 200. Óyeme, pues mejor desde el principio me hubieras dicho, no sé cuánto le va a costar su reparación y déjeme ver, pero si primero te dicen que son 100 pesos, pues son 100 pesos. Y punto, se acabó. No pueden ser 500. Pero hay muchas personas que son abusivas y esa es su manera de trabajar. Siempre van por más y por más y por más. Pero en fin, debemos cumplir, aunque a veces no nos salga. Y eso también nos tiene que llevar a ¿qué? A pensar para la próxima, de calcularle bien. Por eso el Señor dice, ¿quién antes de construir un edificio no se detiene a calcular los gastos? Cuando vayamos a hacer cualquier negocio, tenemos que primero echarle pluma, echarle número y ver si me sale o no me sale. Y todavía antes de pactar, decir, ¿sabe qué? Lo siento, no me puedo hacer el trabajo. Oiga, le pago 100, pues lo siento, por 100 no. Discúlpeme, no le puedo hacer el trabajo por 100. ¿Por qué no me sale?
El que presta dinero sin ánimo de lucro, újule. De pronto alguien le presté 50 pesos, 100 pesos, pues no espero que me dé intereses. Ese no es el negocio del cristiano, ¿verdad? Y no acepta sobornos que acepten al inocente. Eso de pronto puede pasar y pasa tristemente con algunas personas que están en posición de autoridad, ¿verdad? De pronto viene alguien, perjudica a otro y le dice, pues aquí le va este dinero y hágase como que no pasó nada, pero al que perjudicaron a veces es una persona pobre. De por sí está pobre y luego lo pasan a molestar más, pues qué terrible. Y entonces hace mal aquel que acepta un soborno para dejar ir libre al que tiene dinero en perjuicio del que es inocente. Y termina diciendo este salmo, el que así actúa no caerá. Y muchas veces, ¿por qué caemos? ¿Por qué llevamos una vida con tropiezos, con caídas, con problemas? Porque no estamos haciendo lo que se nos menciona aquí. Proverbios capítulo 6, en los versículos del 16 al 19, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, sí, la persona que ve a los demás así. La lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y nos vamos a enfocar un poquito en el último punto, el que siembra discordia entre los hermanos, que es exactamente lo opuesto a la unidad. Una persona que no busca estar en unión con su familia en carne, una persona que no busca unión en su familia en Cristo, con los cristianos, es una persona aborrecible para Dios, detestable para Dios. Qué terrible de pronto ver a hermanos que se están peleando, ¿no? Y luego, ¿qué tal cuando el papá o la mamá se muere, o los dos se mueren, ya se andan ahí jalando las trenzas por lo que dejaron los viejos? ¿Sabes qué? Eso es detestable para Dios. Y a mí también me caen gordas esas personas que se andan peleando ahí. Bueno, pues ya déjaselo. Finalmente ni siquiera te costó. Ay, es que, bueno, ¿cuánto te costó? Es que mi papá, nuevamente, ¿cuánto te costó a ti? Nada, no es tuyo, no es tuyo, déjalo. Pero no, ahí están, se están peleando y wiri, wiri. Bueno, podría hablar mucho de eso, pero no. Estarse peleando por las cosas es algo detestable para Dios. Nosotros, el Señor Dios dice, nuestro Señor Jesucristo dice, pues aún ustedes siendo malos, porque somos malos, yo soy malo, saben dar cosas buenas. Y buscamos el bien de nuestros hijos a pesar de que somos malos. Pero si a mí, francamente, me entristece. En alguna ocasión recuerdo cuando, creo que fue un aniversario de mis padres, ahí hubo una cierta discusión entre una de mis hermanas y yo, y mi padre nos reprendió y nos dijo, casi llorando, y híjole, de esas pocas, mi padre que era un hombre así de campo recio y que casi no lloraba, ¿no? Pero me partió el corazón cuando casi con lágrimas en los ojos, con la voz quebrada, nos dijo, si eso hacen cuando yo estoy vivo, ¿qué no harán cuando me muera? No, pues ya me dio en toda la chapa con eso. De ahí en adelante, bueno, de por sí casi discutimos poco, bueno, sobre todo con una hermana a veces discutíamos cuando éramos niños, pero dije, no es posible. Porque a pesar de yo todavía no tener el conocimiento correcto de la palabra de Dios, yo pensé, esto no es posible, esto no trae honra a mi padre que yo esté discutiendo con una de mis hermanas. Esto deshonra a mi Padre, esto trae tristeza a mi Padre. Y bueno, y ahora cuando pienso en mi Padre Celestial, digo, si eso hice por mi Padre de la tierra, de dejar de discutir por boberías con mi hermana, ahora por el Padre Celestial,
que seguramente también se entristece y se molesta y se disgusta cuando dos hijos se andan peleando. Eso es algo aborrecible y detestable para Dios. Entonces, pues debo procurar no hacerlo, no tener discordia entre nosotros. Nosotros tenemos que tener unión, no pelea, no pleito, no discordia. Y en algunas ocasiones esas discordias tienen que ver ¿con qué? Con mentiras, con cosas que se agrandan, con cosas que no son, pero que alguna persona las dice de una manera distorsionada e incorrecta. Y entonces posiblemente a alguien le picaste, le apachurraste los callos, pero de pronto ya dice, ay, ya me amputó la pierna. Y tú dices, bueno, perdón, discúlpame, en efecto sí te pisé los callos, pero de eso a que te haya amputado la pierna, pues hay una diferencia muy grande. Y entonces eso se esparce. ¿Y qué es lo que pasa con el teléfono descompuesto? No, hombre, le cortó, casi le llegó al estómago. Y luego así, sí o no, así se van creciendo y hasta que dicen, no, pues bueno, lo matólo y violólo, ¿no? Cuando en realidad nada más le apachurraste un pie y bueno. Efesios 4, versículos 29 al 30 dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Es importante que nosotros, cuando platiquemos con alguna persona, la que sea, pensemos, esta charla que yo estoy teniendo, bueno, yo sé que a veces hay charlas, pues un poquito de pasarla cotorreando y no pasa nada. En realidad Dios no pienses que se enoja porque bromeemos un poquito. Aún Dios mismo tiene sentido del humor y aún los profetas tienen sentido del humor. ¿Tú te acuerdas cuando, más adelante vamos a hablar de eso en una semana y luego en 2 y luego en 3? ¿Tú te acuerdas cuando estaba Elías ahí en el Monte Carmelo, verdad? Y aquellos estaban ahí rajando, sacando sangre con los cuchillos. Y entonces, ¿qué les dice Elías? ¿No estará durmiendo su Dios? ¿O no se habrá ido de vacaciones? ¿No se habrá ido a Cancún allá a visitar a la familia? Podemos tener sentido del humor y se vale, pero debemos tener cuidado con las obscenidades. Y entonces cuando yo platico con una persona me debo preguntar, ¿esto que estoy platicando hace que el otro sea una mejor persona? ¿Es una bendición mi plática? Qué terrible que cuando nosotros platiquemos con otra persona, lo que le digamos no le haga una mejor persona, sino una peor. Y si nosotros lo ofendemos o lo criticamos mal plan, no lo va a hacer una mejor persona. Si nos la pasamos ofendiendo y criticando mala onda, no estamos siendo bendición para el que nos escucha y entonces no termina siendo edificado. Por supuesto que le podemos decir sus errores. Y no solo podemos, debemos. Pero la persona cuando escucha que le estamos diciendo que tiene un error en esto o en aquello, ¿se siente bendecida? ¿No? Pues entonces posiblemente estuvo mal o lo que dijiste o cómo se lo dijiste. Tenemos que tener cuidado no solamente en lo que decimos, sino también en la manera. Es una de las cosas en las que en el pasado he caído mucho. Yo les he compartido que mucho de lo que yo vengo aquí a enseñarles son mis errores. Porque yo no soy santo, santo, santo. El que es santo, santo, santo es Dios solamente. Yo soy un triste pecador redimido. Pero he tenido muchos errores. Y dentro de ellos es de pronto el decir lo correcto de la manera incorrecta. Ajá. Y debemos tener mucho cuidado porque tal vez tú, al igual que yo, has hecho eso. Dices muchas cosas que son ciertas, que son verdad, pero no lo dices de la manera correcta. Por eso el Señor Jesucristo dice que sus palabras sean sazonadas con sal. Es decir, está bien, dilo, pero que no pégame, pero que no me duela, ¿no?
¿Cómo será eso? Pues hay que encontrar la manera de darle, ¿Tú has visto cómo hay unos compas que se acuestan en una cama llena de clavos? ¿Y cómo es que no se les entierran si son clavos? Ah, ¿verdad? Porque están perfectamente distribuidos en todo el cuerpo y entonces tu peso no cae sobre un clavo, sino sobre muchos. ¿A dónde voy con esto? Que a veces queremos que toda la situación, una situación de 10 años, de 5 años, de 20 años, caiga en un solo clavo. ¡Pum! No, pues se lo encajamos, lo lastimamos. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Distribuir, racionar. Decirle un poquito hoy, otro poquito mañana, un poquito ahorita, otro poquito en 5 minutos, porque de pronto queremos resolver problemas de toda la vida en 5 minutos. Y pum, y entonces, fíjate que tú me hiciste esto y 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 el otro cuate así como que, fíjate qué onda, ¿no? Y como dicen por ahí, ya no siente lo duro sino lo tupido. Y entonces somos unos insensatos. Y en vez de ser como esa camita de clavos que no se le encaja, pero ahí están, ¿verdad? Entonces racionamos, le damos su ración de hoy. Pues hoy te voy a dar tu ración, órale, tenga. Me faltó esto. Sí. ¿Sabes qué? Que necesito zapatos. No, pues sí. Y ya pasa un mes, oye, ahora un vestidito, ¿no? Pues está bien. Y luego ya pasa otro mes, pues son los lentecitos, ¿no? Pues órale. Pero de pronto vienen y quieren que les llene el guardarropa en un día, no, pues espérate. Entendemos el punto, ¿verdad? A veces queremos resolver todos los problemas de jalón y no se puede. Entonces nuestras palabras regreso al punto, nuestras palabras tienen que ayudar al otro a ser mejor. Y el otro verdaderamente recientemente una persona venía y estaba platicando porque tuvo una cierta dificultad con una persona de la iglesia. Y le digo, a ver, te voy a hacer una pregunta. Y la pregunta va para también ustedes y para los que están allá en la house. Tú vas a la escuela. A ver, cuando fuiste a la escuela, levanta la mano y dime cierto o no que por lo menos más de uno te la hizo de todos en la escuela. ¿No? ¿Nadie? Qué bárbaros. Pues, ¿a dónde fueron, A ver, ahora levanta la mano si por lo menos no una persona era fastidiosa en la escuela. No la bajes. ¿Y ahora qué tal en el trabajo? ¿No tuviste por lo menos a un compañero fastidioso en el trabajo? Y no, bueno, ¿a dónde voy? Vamos al trabajo y trabajamos con personas fastidiosas. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué? ¿Renuncias y te vas? ¿No? ¿Por qué? Pues porque necesitas una plata, ¿no? Y vas a la escuela y de pronto dices, ay, el de atrás me cae gordo, cámbiame de escuela. Órale, ¿no? Chido. Pues claro que no, te quedas en la escuela y te avientas no solamente ese semestre, sino todos, y toda la carrera, y luego resulta que el compa se sienta a tu lado, y tú dices, ¿qué pasó, mi amor? Se sienta a tu lado y luego hasta te dice, ay, ¿cómo estás? Y todo, bien, bien. Pero de pronto me salen con que, ay, es que no voy a la iglesia porque fíjese que fulanita de tal, guiri y guaraguara. Y yo le digo, ándale, órale. ¿Y eso haces en tu trabajo? ¿Y por qué si eso no lo haces en la escuela ni en el trabajo, por qué si vienes y lo haces en la iglesia? Como diría aquel gran filósofo, que alguien me explique. ¿Por qué? Y vas a la escuela con un interés, el aprender, el terminar una carrera, y es algo para ti importante. Y luego vas al trabajo. ¿Y por qué vas? Pues vas para sacar una plata y es algo importante. Pero yo te pregunto, ¿y qué no en la iglesia venimos por algo que es todavía más importante? Que 10,000 o 20,000 o 30,000 pesos, que es lo que te pagan al mes. ¿No es más importante eso?
Y entonces, ¿por qué me salen con la vacilada de que, ay, ya no voy porque fulanito me cae gordo? Pues entonces ya no entendí. Ya no entendí tus prioridades. Entonces no estás valorando. ¿Por qué vas a ese trabajo y soportas a esa persona fastidiosa? ¿Por qué valoras el billete que te van a dar? ¿Por qué vas a la escuela? Porque valoras esa carrera y ese título universitario. Pero me sales con el vacilón de que ahí no voy a la iglesia porque ahí está Martín y predica. Bueno. Y cuando nosotros nuestras palabras no hacen que la otra persona sea una mejor persona, entonces ¿sabes qué es lo que estamos haciendo? Estamos agraviando, estamos ofendiendo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que vive en ti, porque tú dices que eres cristiano, bueno, si no lo eres, te invito. Ven, te invito a cantar al Señor y ven, te invito a alabarle a Él. Porque a veces las personas piensan que nacieron cristianos. No nacen cristianos. Nadie nace cristiano. Tengo 3 hijos y alguien puede decir, oiga, es que sus hijos son de cuna cristiana. Y le puede decir, pues la cuna sí es cristiana, pero ellos no. Hasta que no acepten al Señor. Y hasta que no le obedezcan. Y hasta que no hagan las cosas de acuerdo a la Biblia, no son cristianos, aunque sean mis hijos. El que sean, porque recordemos que Dios no tiene nietos, nomás tiene puros hijos. Entonces, o eres hijo de Dios o del otro, cuyo nombre no voy a mencionar. No agravien al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces, cuando venga el día de la redención, quiere el Señor venir y decir, este es mi hijo, y vete con el otro, ¿no? Tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Platicas con una persona, hermano de la iglesia, con una persona, hermano en carne, con un vecino, con toda persona, creyente o incrédulo, y lo que tú les dices tiene que ser para ello, para su edificación y para su bendición. Y ahora yo te pregunto, ¿cada vez que hablas eres de bendición? ¿Cada vez que hablas eres de edificación? Tenemos que hacerlo. Santiago capítulo 4, versículos 11 al 12. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal del hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Y no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Entonces, cuando tú hablas, te tienes que preguntar, ¿es necesario hablar de esto? Hablamos de muchas cosas, pero nos tenemos que preguntar, ¿necesito hablar de esto? ¿Con qué interés hablo de esto? ¿Cuál es mi interés para hablar de este tema? Me tengo que preguntar, ¿yo soy la persona indicada para hablar de este tema? A veces nos ponemos a hablar de cosas y de personas, pero tal vez tú no eres el indicado. ¿Te has pensado eso? Tal vez 2 personas tienen un problema y tú te estás ahí metiendo. Eres un metiche. O yo soy un metiche. O somos. Porque a veces no somos las personas indicadas para hablar de cierto tema y entonces ya empezamos a hablar de temas y temas y, ay, fíjate que fulanito esto y lo otro y entonces nueva la pregunta, ¿tú eres la persona indicada para hablar de ese tema? Hay temas de los cuales ni siquiera tendríamos que hablar. Siguiente pregunta, ¿hablar de este tema me hace a mí una mejor persona? Hablas de muchas cosas, pero ¿eso te hace una mejor persona? Piensa en algún asunto, en algún problema que recientemente sucedió contigo o con alguna persona de la iglesia. Hablar de eso, ¿te hace a ti una mejor persona? Siguiente pregunta, ¿hace a la persona con la que estoy hablando una mejor persona? Cuando yo hablo de fulano o de fulana con el que estoy hablando con Karina de tal persona, ¿eso hace que Karina sea una mejor Karina? Si sí, pues ok, voy a hablar de esa persona, pero ¿y si no?
Y ahora por último, dentro de este bloque de preguntas, ¿es agradable para Dios que yo hable de ese tema? Hay muchas cosas de las que tú y yo hablamos, pero de pronto te pones a hablar de cierta cosa y entonces no te detienes a preguntar, Señor, ¿es agradable para ti que yo hable de esto? ¿Es agradable para ti que yo hable de mi mamá o de mi papá o de mi hermano o de mi hermana? ¿Es agradable que yo hable de ti, de mis hijos? ¿Es agradable a ti que yo hable de mi esposo, de esto o aquello? ¿Eso es agradable para ti? Me tengo que preguntar, porque muchas personas tienen la boquita muy floja. Muy floja. Hace tiempo estaba aquí una persona que se congregaba en la iglesia y de pronto me decían, oye, ¿qué tal cosa? Y decía, mira, con que se lo digas a tal persona ya. Se lo dice a toda la iglesia. Muy comunicativas, ¿verdad? Ya no está, digo, ay, qué bueno, gracias a Dios. Tenemos que recordar que Dios no quiere que el hombre peque. Dios no quiere que el hombre peque. Y tal vez te hayas preguntado en algunas ocasiones, ¿por qué Dios hace ciertas cosas? Por ejemplo, ¿por qué dice Dios en Génesis capítulo 1, versículo 22? Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Y Dios hizo algo al respecto. Y más adelante en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 6, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió, eso quiere decir, le dolió el corazón, de haber hecho al ser humano en la tierra. Y después lo reafirma y le dolió el corazón. Recordemos que arrepentimiento, bueno, de breve, arrepentimiento puede significar principalmente dos cosas. Tiene dos sentidos o acepciones esa palabra. Una acepción es cambio de conducta, cambio de acción. Otro sentido es dolor de corazón. ¿Ok? En este caso, no es que Dios tenga que cambiar su conducta, porque Dios no es malo. Ni tiene algo que cambiar o tiene algo que mejorar. Pero el sentido de arrepentimiento es dolor de corazón. Entonces a Dios le duele el corazón, ¿por qué? ¿Qué es lo que le duele? Lo que acaba de decir la Escritura en el versículo 5. Que hay mucha maldad en el mundo y que el pensamiento humano tiene la tendencia a hacer el mal. Eso a Dios le duele. Capítulo 6, versículos 9 al 14, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la tierra, pues por causa de ella, ¿de quién? De la gente, la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando Dios vio que la maldad del ser humano era muy grande y que su tendencia era hacia el mar? Vino a limpiar la tierra de toda esa maldad. ¿Sí? Dios actúa. Eso es lo que vimos en Noé. Y después en Génesis capítulo 11, versículos 4 al 7, luego dijeron, estamos hablando aquí de los antecesores de Babilonia. Ahí en Babel, la torre de Babel. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo,
todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Ahora, en todas estas historias hay algo común. ¿Sí nos dimos cuenta? Hay un propósito de la intervención de Dios. ¿Cuál es? Evitar que el hombre siga pecando, que el hombre no avance más en su maldad, que no peque más de lo que ya ha pecado. Así que como ustedes se pueden dar cuenta, el día de hoy vamos a comenzar hablando de esta intervención de Dios en los hombres, de esta intervención de Dios cuando los hombres hacen lo malo, cuando los hombres no buscan la unidad, cuando los hombres no son obedientes a su palabra. Y a esa intervención de Dios se le llama disciplina. Dios hace un llamado al hombre para ser su pueblo. Le dice, hey, quiero que ustedes sean mi pueblo. O bien Dios hace un llamado a personas para que sean parte de su iglesia. Le dice, a ver, Elena, quiero que seas de mi iglesia. A ver, Andrés, quiero que seas de mi iglesia. A ver, Danae, quiero que seas de mi iglesia. A ver, Jorgito, por favor, pilas, quiero que seas de mi iglesia. Y entonces Dios hace un llamado, nos hace un llamado personal para ser parte de su iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede cuando una persona no vive de acuerdo con el llamado que ha recibido? ¿Qué es lo que pasa cuando la persona no es humilde, no es amable, no es paciente? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona no se ocupa, no digo preocupa, sino ocupa de la unidad en la iglesia, sino que causa discordias, que causa divisiones, que hace chismes, que busca pelea? Dios se encarga de esas personas. En la historia de la Biblia vemos a Dios directamente interviniendo y en otras ocasiones a Dios pidiendo a los líderes de la iglesia que se encarguen de esas personas. A veces Dios lo hace directamente y a veces Dios lo hace a través de otros. Éxodo capítulo 30, empezando en el versículo 7, dice, cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas, estas son las indicaciones que Dios dio al pueblo de Israel, cosas que Aarón tenía que hacer en el templo, en el lugar para que se le adora. Bueno, en aquel lugar, en aquel momento no era un templo, sino era una tienda de reunión, una tienda, ¿sí? Una tienda de campaña grandota, una tiendota de campaña. A esas tiendotas, para vosotros que todavía tenéis la versión Reina Valera, se le llama tabernáculo, ¿vale? Pero nosotros, como no hablamos así, le decimos tienda. Entonces, en esa tienda de campaña, grandota, en esa tiendota, en la cual se alababa al Señor, había que cumplir con ciertas ordenanzas y las cosas se tenían que hacer de determinada manera. Mucho de lo que nosotros hacemos en la iglesia, nosotros por supuesto que no nos regimos tal cual por la ley, pero la ley nos da es una brújula para decir, pues estas cosas le gustan a Dios y estas no, ok. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar y también al caer la tarde. Cuando las encienda, las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. No ofrezcas sobre ese altar ningún otro incienso. Dios antes de esto les dijo exactamente cómo preparar el incienso y de qué materiales se tenía que hacer y todo así muy preciso. Bueno, ni holocausto ni ofrenda de grano, ni derrame sobre él libación alguna. Bueno, ¿qué es una libación? En aquel tiempo, si tú tenías un líquido, podía ser agua, podía ser vino, podía ser inclusive sangre, normalmente era vino. Lo que se hacía es que se servían un vino. Ahorita le echamos ojela a esto. Se servían un vino y entonces ese vino lo derramaban. ¿Y para qué lo derramaban? En honor a Dios. Eso es una libación, ¿sí?
una libación de decir, esto en vez de tomármelo yo, se lo voy a ofrecer a Dios. Lo tiraban. No era un desperdicio, no, era en honor a Dios. Yo no me tomo esto, pero Dios, te lo ofrezco. Ok, eso le llama libación. Pero no se me distraigan con la libación. Entonces, cada año Aarón hará expiación. ¿Sí sabemos qué es expiación? Bueno, expiación. Echar fuera el pecado. Echar fuera. ¿Cómo se echa fuera el pecado? Ofreciendo un sacrificio a Dios. Ajá. Ofreciendo algo que se sacrifica, se hace, bueno, sacrifica. La palabra sacrificio viene de otras dos, una que es sacro y otra que es fiseo. Entonces esas palabras quiere decir hacer santo. Sacrificio en nuestro idioma es hacer santo. Cuando algo lo hago santo, los sacrifico, ¿sí? Okay, lo separo, lo aparto, entonces es un sacrificio. Bueno, entonces, estábamos en ¿qué? Cuando Aarón, cada día Aarón hará expiación del pecado de las generaciones futuras, lo hará poniendo la sangre de la ofrenda de expiación sobre los cuernos del altar. Este altar está completamente consagrado al Señor. Entonces, en ese altar había el incienso, en ese altar se ponían estas ofrendas, en ese altar se ponía la sangre, ahí estaba la sangre puesta, la sangre de ese animal, esa sangre de un animal que se había sacrificado, se había hecho santo para ofrecérselo a Dios. Cuando tú le das algo a Dios, ya es santo, ¿sí? Si yo digo, a ver, este proyector para el servicio de Dios, ya es santo. Yo ya no lo puedo ocupar para otra cosa que no sea para servir a Dios. A ver este bajo. Oye, vámonos a un toquín allá con los cuates, ahí al Chopo. No, porque este bajo ya es santo. ¿Sí? Si yo me lo llevo para ir al toquín, al Chopo, entonces yo ya lo estoy haciendo común. ¿Sí? Ya lo estoy haciendo, usando algo común, algo santo para un uso común. ¿Ok? Y luego en Éxodo capítulo 30 dice la Escritura, unge a Aarón y a sus hijos, conságralos para que me sirvan como sacerdotes. A los sacerdotes les darás las siguientes instrucciones. De aquí en adelante, este será mi aceite de la unción sagrada. No lo derrames sobre el cuerpo de cualquier hombre. Aguas, no cualquier persona podía ser ungida con ese aceite. Solamente un sacerdote o un rey, nadie más, solamente alguien escogido por Dios. Pero de pronto ya se usa mucho que la unción y todo es unción, pero bueno. El Señor dice, no lo derrame sobre el cuerpo de cualquier hombre, ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Entonces ese aceite tenía una fórmula. Dios les dijo, tiene que tener este ingrediente, un aceite aromático. Un perfume, era un perfume muy especial, aceitoso, ¿ok? Es un aceite sagrado, así y así deberán considerarlo. Cualquiera que haga un perfume como este y cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote será eliminado de su pueblo. Así, adiós, dejas de ser israelita, vete. Expulsado, excomulgado, echado fuera de la comunión, ya no tenía comunión. Entonces Dios da instrucciones respecto a cómo se le debe servir, cómo deben ser las personas que le sirven, cómo adorarlo, cómo servirlo. Y si bien es cierto, nosotros no estamos regidos bajo la ley, es importante saber que Dios nos quiere enseñar principios respecto del servicio y principios respecto de la adoración. Hay personas específicas con ciertos requisitos para servir a Dios, que nosotros encontramos en la Biblia, y el día de hoy también
Específicamente se nos dice, por ejemplo, respecto de un pastor o de una persona que sirve en la iglesia, qué requisitos debe cumplir. Entonces, por lo que nosotros vemos, hay personas que ya han sido consagradas y que son para el servicio en la iglesia, y también nosotros como personas nos debemos santificar, nos debemos apartar del mal, nos debemos hacer santos. Ahora vamos a Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3. Dios dio las instrucciones y fueron instrucciones precisas. Pero vamos a ver qué sucede tiempo después. Levítico capítulo 10, empezando en el versículo 1. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían que ofrecer, pues Él no se los había mandado. ¿Te acuerdas de las preguntas que te hice hace un rato respecto de hablar de alguien? Esas mismas preguntas también las debes hacer respecto de hacer algo en la iglesia, ¿sí me explico? ¿Soy yo la persona indicada para hacerlo? ¿Lo tengo que hacer? ¿Me toca? ¿Esta es la manera correcta de hacerlo? Entonces, versículo 2, entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió. ¿Has escuchado? Oh, si es que Dios es fuego consumidor. Bueno, pues eso viene de ahí. Estas personas vienen con su incienso y de pronto quemados vivos, así, ¡fum! ¡Újule! Y murieron ante él. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que acercan a mí manifestaré mi santidad. Y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Qué tremendo. Los hijos de Aarón fueron muertos, chamuscados ahí por el Señor. ¿Y qué fue lo que dijo Aarón? Nada. ¿Y qué tenían que decir? Nada. Cuando una persona se acerca a servir a Dios, Dios muestra su santidad. Entonces Dios quiere que tú seas santo. Y entre más sea lo que te acercas a Dios, más santo tienes que ser. Y entonces hay cosas que se le permiten, bueno, no se le permiten, pero como que un poquito de champú ahí de cariño, ¿verdad? Las personas cuando se están acercando. Y entonces no podemos pedir o exigir a una persona que apenas se está acercando a la iglesia lo mismo que, por ejemplo, le exigimos a Daniel. O a una persona que viene y se congrega y se sienta y escucha. Como a una persona que a lo mejor está enseñando la palabra de Dios, que está predicando, que está en el grupo de alabanza. Su vida tiene que ser superior. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a un Dios santo. Y Él manifiesta su santidad. Manifiesta su gloria. Después Levítico 10, versículos 4 al 5, Moisés mandó a llamar a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, vengan acá y retiren del santuario a sus hermanos, sáquenlos del campamento. Ya ni siquiera podían estar en el campamento, los echaron fuera del campamento, fuera de a donde ellos no estaban, hasta allá, bien lejos. Ellos se acercaron y tomándolos por las túnicas se los llevaron fuera del campamento tal como Moisés se los había ordenado. Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar, estamos en versículo 6, e Itamar, no anden ustedes con el pelo despeinado, ni se rasguen los vestidos, así no morirán ustedes ni irritarán al Señor contra la comunidad. ¿Qué es lo que normalmente hacían los israelitas cuando se estaban de duelo? Se despeinaban. Cuando tenían una afrenta, una ofensa muy grande o un dolor muy grande, por ejemplo, moría tu padre, te rasgabas los vestidos. Moría tu madre o tu hijo, te rasgabas los vestidos. Una persona venía y te ofendía.
Los israelitas no decían, pues tú también, y lo mismo para ti, botellita de Jerez. No, no decían eso. Lo que hacían era se rasgaban los vestidos en muestra de que estaban, ¿qué? Ofendidos. Pero ¿qué es lo que les dijo el Señor a los hermanos de ellos, a de los muertos? Ni se despeinen, ni se rasguen los vestidos. Es decir, no hagan duelo, no se pongan de luto. Sus hermanos israelitas harán duelo por el incendio que produjo el Señor, pero ustedes no vayan a salir de la tienda de reunión, no sea que mueran. A ver, entiendan, ustedes están santificados. Aarón, tú estás santificado, tu familia está santificada. Ustedes no se pueden ir de aquí. Ustedes están aquí para servir. Yo los llamé para servir y ustedes sirven. Porque el aceite de la unción está sobre ustedes. Ya fueron ungidos, no se pueden salir. Están seleccionados, están escogidos. Y ellos hicieron lo que Moisés les dijo. Como yo mencioné hace un momento, cuando una persona no anda de acuerdo al llamamiento, cuando una persona no anda de acuerdo a las instrucciones de Dios, Dios puede tomar cartas en el asunto. Sobre todo cuando es una persona que sirve. Es por ello que en este caso Dios le quita la vida a los hijos de Aarón. ¿Y qué es lo que dijo? Entre los que se acercan a mí, mostraré mi santidad. Recientemente, nosotros, me refiero a mí y mi familia, no estuvimos en la iglesia por unas semanas. Ustedes se acuerdan que no estuvimos aquí. Esto tuvo dos propósitos. Hoy los mencionaré si me da tiempo, o por lo menos de uno. Cuando yo sirvo en la iglesia, Dios muestra su santidad. Porque si yo, Martín, no hago las cosas de manera correcta, por algún tiempo o definitivamente no serviré en la iglesia. Entonces, un motivo es que tengo que hacer las cosas bien, perfectamente bien. Y hay un segundo motivo para tomar un aire, que es tomar un descanso. Entonces, aquí se juntaron dos cosas. El día de hoy hablaremos un poco del primero. Si yo no hago las cosas de manera correcta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que cualquier persona en la iglesia, retirarse a meditar. A ver, siéntate ahí y piensas, meditas. Ahora, tan solo para aclarar, en ese tiempo yo no estuve fuera porque tuviera problemas matrimoniales. Porque de pronto no falta, ¿no? El que empieza, es que Martín y Laura ya están ahí jalándose los chongos. Mira, pues tengo el cabello corto y los chongos no me los jala. No fue por eso, ¿ok? Porque gracias a Dios, Laura y yo estamos bien y mi familia también está bien. Esto más bien tenía que ver con un asunto, o más bien con la manera en la que yo trato algunos asuntos, o cómo resuelvo algunos asuntos. Y fue un llamado para mejorar la manera en la que yo resuelvo algunos asuntos en la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, debo estar muy atento y muy pendiente de cosas que pueden poner en riesgo a la iglesia y de cosas que pueden poner en riesgo a mi familia. Y entonces el llamado fue por, hay cosas que pueden poner en riesgo a tu familia y hay cosas que pueden poner en riesgo a la iglesia. Entonces tienes que estar muy atento, tienes que estar muy cuidadoso. Entonces yo tengo que ser más cuidadoso de a quién invito a participar en algún ministerio. Y entonces ese descanso tuvo que ver con eso, con el a quién invitas a participar en un ministerio, hasta dónde esta persona se involucra en el ministerio. La Escritura dice, no impongas las manos sobre cualquiera porque tú te haces cómplice de sus pecados.
Si yo invito a trabajar a alguien en la iglesia y esa persona es una persona pecaminosa, yo soy su cómplice. Ándale. Y entonces debo aprender a mejorar cuándo retirar y cómo retirar a alguna persona del ministerio. ¿Sí? Ese descanso tuvo que ver con eso. Debes aprender exactamente en qué momento retiras a alguien y no solamente en qué momento lo retiras, sino que cómo lo haces. No solamente debo saber a quién retiro, sino cómo lo retiro. ¿Se acuerdan de lo que decíamos? ¿Eres la persona indicada para hablar de cierto asunto? Sí, pero ¿lo estás haciendo de la manera correcta? ¿Eso hace a esa persona una mejor persona y a ti te hace una mejor persona? Si a mí no me hace una persona mejor, pues entonces estoy en problemas. Si la otra tampoco es una persona mejor, pues estoy en problemas. Entonces, debo tener eso en cuenta. Y la segunda razón, bueno, a lo mejor ustedes lo saben, nosotros tenemos alrededor de 18 años sirviendo en la iglesia y no habíamos tenido vacaciones. En realidad, para mí, Semana Santa no es para tomar vacaciones, porque es semana ¿qué? Santa. Yo no me puedo retirar de la iglesia. Y un pastor, ningún pastor se debe retirar de la iglesia en Semana Santa, porque es Semana Santa. Santa. Oye, en diciembre, Navidad. Oye, pero no nació en esa. No me importa. Yo celebro que el Señor Jesucristo se encarnó, entonces no puedo estar fuera de la iglesia en diciembre. ¿Por qué? Porque celebro que Cristo se encarnó. Ok. ¿Puedo tomar algún descanso o vacaciones en cualquier otra fecha? Sí. Bueno, pero la situación es que en 18 años no nos habíamos tomado vacaciones. Entonces, bueno, pues nos tomamos unas. En estos días que no, en estas semanas que no estuvimos aquí. Y ahora regresando al pasaje que estamos nosotros abordando, vamos a ver algunos detalles. ¿Qué es lo que dice el Señor en Éxodo 39? No ofrezcas sobre ese altar ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni derrames sobre él libación alguna. No ofrezcas ningún otro incienso. En Éxodo 30, unge a Aarón y a sus hijos y darles las siguientes instrucciones. Ya leímos las instrucciones, ¿verdad? Si cualquiera que no es sacerdote se unge, será eliminado. Pero también cualquier persona que no haga las cosas como yo les he mandado será eliminado. Y luego en Levítico 10, ¿qué fue lo que pasó? Nadab y Abiú toman cada uno su incienso y lo ponen en el fuego, pero fue un incienso que no fue el incienso que Dios pidió. Y entonces viene el fuego y los consume. Y entonces les dijo Dios a sus otros dos hermanos, a los otros dos hijos de Aarón: no anden despeinados, no se rasguen de los vestidos. Así, fíjate muy bien, así no morirán ustedes ni irritarán al Señor contra la comunidad. Entonces, cuando yo hago cosas que son desagradables a Dios, irrito a Dios, y también hay problemas con la comunidad. ¿Por qué esto? ¿Por qué Aarón no se debe vestir de luto, ni Aarón ni sus hijos? ¿Por qué Aarón y sus hijos no se deben rasgar el vestido? Porque entonces ellos le darían más honor a sus hijos que a Dios. Ellos le darían más honor a sus hijos que a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer si a tu hijo lo disciplinan en la iglesia? ¿O qué es lo que tú tienes que hacer si a tu hijo le dicen adiós de la iglesia? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos comportamos según la carne? Ay, a mi hijo le llamaron la atención. No, hijo, yo estoy contigo, solidario. Vámonos de esta iglesia. ¿Qué es eso? Honrar a tus hijos más que a Dios.
Sobre todo si tú tienes un ministerio en la iglesia. Si solamente lo tiene el hijo, bueno, es otra cosa, pero cuando tú tienes un ministerio en la iglesia, que ese fue lo que pasó con Aarón. Aarón tenía un ministerio y al hijo lo disciplinaron. ¿Y qué fue lo que hizo Aarón? Es Dios. Pero muchas veces nos seguimos guiando por los estándares y las ideas de este mundo y decimos como padres, yo te apoyo, hijo, yo estoy contigo, no importa lo que tú hagas, yo siempre voy a estar contigo. ¿Nunca has escuchado a padres diciendo eso? Un padre nunca tiene que decir eso. Yo no te apoyo en todo lo que tú hagas, yo te apoyo en todas las cosas que tú hagas que sean agradables a Dios. Si tú vas con Dios, vamos. Y si no, no. De ninguna manera puedo aceptar cosas que son desagradables a Dios. De ninguna manera puedo aceptar cosas que son aborrecibles a Dios. No. Pero, ¿qué es lo que le dice Dios? Hey, cuidado. Sí importa lo que tu hijo haga. Tú no puedes ni debes ser cómplice de tu hijo. Si tu hijo es disciplinado, o si tu hijo es separado de la iglesia, si tú tienes un ministerio en la iglesia, te quedas en la iglesia. Pues no debes honrar más a tus hijos que a Dios. Ahora vamos a ver un pasaje en el que Dios dice exactamente lo que yo te estoy diciendo y está en la Biblia. Primera de Samuel capítulo 2, versículos 12, 13 y 17. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Versículo 13. Las costumbres de esos sacerdotes era la siguiente. Y ahí se nos dice todo lo que hacían de los versículos del 13 en adelante. Versículo 17. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Cuando tú sirves a Dios, no puedes ser perverso. Si tus hijos sirven a Dios, no pueden ser perversos, porque Dios va a tomar cartas en el asunto. Después, primera de Samuel, capítulo 2, versículos 27 al 29. Un hombre de Dios fue a ver a Elí. ¿Quién era Elí? El sacerdote. Él era descendiente de Aarón. Entonces, ¿qué pasó con los hijos de Aarón? ¡Fum! Muertos ahí, quemados. Y entonces los descendientes de Aarón debieron decir, no, aguas, hay que servir a Dios bien, porque el que no, bye. Elí, descendiente de Aarón, no aprendió la lección. Los hijos de Aarón no hicieron las cosas correctas, y los hijos de Elí tampoco. Y entonces un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Y les engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Preguntas tremendas, ¿no? Si tus hijos hacen cosas que son incorrectas, les debes reprender, les debes disciplinar, les debes llamar la atención. Si tú no lo haces y los dejas seguir adelante, pero si tú no lo haces y aún peor ellos sirven en la iglesia, estás honrando más a tus hijos que a Dios. Yo no puedo hacer eso. No debo hacer eso. Ustedes saben, en alguna ocasión, en semanas anteriores también, mi hija no estuvo aquí por algún tiempo.
¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, hijita, pues hay que poner en orden la vida. ¿Ya? No, ya estoy en orden. Ahora sí. No se vale decir, pues es que como es mi hija, pues que lleve su vida toda desastre y al fin que es mi hija y puede servir. No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Y entonces pasa un tiempo, llegamos a 1 de Samuel capítulo 14, ya pasaron varios tiempos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que Dios tampoco no vino con Elí, vino y con Elí le llamó la atención, pero ¿qué pasó? Le dio un poquito de tiempo. ¿Para qué? Para que Elí actuara. Y ahora la pregunta es, ¿Elí actuó? No. Primera de Samuel capítulo 4, versículos 14 al 16. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí. Al oír el griterío, el hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ya ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo del frente de batalla, le dijo a Elí, huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus 2 hijos, Ofni y Finés, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios representaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Solamente al oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. No puedes honrar más a tus hijos que a Dios. No puedes honrar más a tu padre o a tu madre que a Dios. ¿Cierto? No solamente no puedes honrar a tus hijos, tampoco a tu padre o a tu madre. Si es tiempo de servir a Dios, oye, es que mi hijo, es que mi hija, es que mi papá. Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En Reina Valera dice, el que no aborrece. No se refiere a odiar. Es una mejor traducción, Nueva Versión Internacional, cuando dice el que no sacrifica. Entonces, el amor a tu padre, a tu madre, a tus hijos, de ninguna manera puede ser superior que el que tienes por Dios. El servir a Dios implica sacrificio, implica poner en orden correcto tus relaciones. Tu relación número 1 es Dios, tu esposa, la iglesia, tus hijos. Pero por supuesto, a tu esposa nunca por encima de ¿quién? De Dios. ¿Qué es lo que les dije? Dios, tu esposa, tus hijos, la iglesia. Primero Dios. Servir a Dios en ocasiones implica servir a la iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Sirviendo. ¿Ustedes cómo sirven a Dios? Cuando cantan, y yo también. Pero después ustedes están guardando silencio y yo estoy sirviendo a Dios. ¿Cómo? Hablando lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que todos seamos lo que Él quiere que seamos, para que aprendamos lo que Él quiere que aprendamos, para que seamos de acuerdo a su voluntad. Entonces, debo poner en orden mis relaciones, mi servicio a Dios. De ninguna manera debo desordenarme, porque si me desordeno entonces ya no soy grato a Dios.
ya no soy grato a Dios. En tiempos de la iglesia primitiva, Dios nos muestra cómo es importante llevar una vida digna. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículos 28 al 32. Dice la Escritura, y eso es algo que el hermano Jiménez nos recuerda cada mes, ¿verdad? Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso, y esa es la parte que me voy a enfocar el día de hoy, hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Esto ya no es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto es el Nuevo. A veces hay personas en la iglesia enfermas, débiles. ¿Y por qué pasa eso? ¿O por qué algunos ya se murieron? Por no poner las cosas en orden, en prioridad. Si no das el tiempo a Dios, si no te reúnes, si no oras, si no lees, si no compartes con otros de Dios, puedes caer en ese sitio, en estar débil o enfermo, o inclusive algunos muertos. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Examinarnos. Estoy haciendo las cosas de la manera correcta, como a Dios le agrada. Le estoy dando el orden a Dios. Estoy poniendo en prioridad a Dios. Una de las cosas que más me fastidian es no ver a hombres en la iglesia. Que tengan tiempo para el trabajo, que tengan tiempo para otras cosas, pero no para la iglesia. De algunos nosotros nos encargamos y de otros Dios se encarga. Y de pronto, hermanas, más de una hermana me dicen, hermano, es que las mujeres están haciendo esto y en las mujeres estamos haciendo aquello y los hombres. Pues para mí es una vergüenza porque soy hombre. Y los hombres, y digo, pues yo mismo me pregunto también eso. Hermano, tenemos el estudio y esto y lo otro, y los hombres. Bueno. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados por el mundo. Ok, ya eres salvo. Pero cuando tú ya eres salvo, Dios te disciplina. Ya no vas a ser condenado, pero sí disciplinado. Y Dios nos va a llamar la atención. Ahora, algo importante es que Dios tampoco quiere divisiones en la iglesia. Dios cuida el liderazgo que Él ha instituido. A ver, ¿qué hora es? Creo que ya se me acabó el tiempo, ¿va? Bueno, vamos a hacer una pausa aquí y continuamos la próxima semana. Pero así de rápido, de bien breve. ¿Qué es lo que aprendimos el día de hoy en este domingo? Que nosotros debemos esforzarnos por mantener la unidad, antes, que debemos vivir de una manera digna del llamado que hemos recibido. Aprendimos que debemos procurar, guardar, cuidar la unidad de la iglesia, que para que nosotros estemos de una manera correcta en la iglesia, sirviendo a la iglesia, debemos practicar todas las cosas que Dios nos manda: justicia,
verdad, no mentiras, no calumnias, aprobar lo que Dios apruebe y reprobar lo que Dios reprueba. Debemos tener cuidado de no sembrar discordia entre los hermanos. También es importante tener cuidado de qué hablamos, de qué decimos, de no decir cosas obscenas. Porque cuando hacemos eso, ofendemos a Dios, al Dios que vive en nosotros. Debemos tener cuidado de no hablar mal de los otros. ¿Por qué? Porque entonces nos convertimos en jueces y nosotros no estamos para juzgar, sino para cumplir, para obedecer. También aprendimos que Dios interviene en la humanidad cuando Él ve que las cosas no van de acuerdo a su voluntad. De tal manera que Dios, por eso, no permitió que el árbol de la vida estuviera al alcance de los hombres y fueron echados. También por eso es que vimos que Dios vino y trajo el diluvio. También vemos que Dios quiere que se le sirva de una manera correcta en la iglesia, que Dios pone orden en la iglesia y que hay que servir de acuerdo a las instrucciones que da Dios, ¿sí? Debemos adorar, servir de una manera digna de Dios, de una manera correcta y agradable a Dios. Aprendimos que si una persona, aunque sea de nuestra familia, es disciplinada, no debemos ponernos de luto. Al día de hoy no te rasgas los vestidos tal vez, pero tal vez te pones a llorar y llora y llora. Y entonces cuando tú haces eso, estás deshonrando a Dios. Honras más a Dios, honras más a tu familia que a Dios. Esto sucede en varias ocasiones y si nosotros vemos a algún miembro de nuestra familia haciendo cosas que son incorrectas, debemos llamarle la atención, porque si no, Dios puede tomar cartas en el asunto y cuidado, porque cuando Dios entra, no se anda con medias tintas, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado, por lo cual no debemos honrar a nuestros hijos más que a Dios, pero tampoco debemos honrar a nuestro padre, madre, hermanos o a nadie más que a Dios. Finalmente, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, debemos hacerlo de una manera digna, de una manera correcta. Vamos a hacer una pausa aquí. La próxima semana vamos a continuar en este tema. Vamos a orar por esta predicación. Acompáñenme, por favor, hermanos. Señor, te agradezco por todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque eres paciente, porque aun cuando muchos no te hemos servido de la manera más correcta, nos has tenido mucha paciencia, Señor, por lo cual te damos gracias y te suplicamos, Padre bendito, perdones nuestras fallas, perdones nuestras ofensas. Nos ayudas a poner en prioridad y en orden nuestra vida, nos ayudes a ponerte a ti en el número 1 siempre. Señor, ayúdanos a honrarte y a glorificarte. Ayúdanos a sacrificar el amor para nuestros familiares delante de ti. Señor, gracias te doy por todo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.